Ernesto, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigas, amigos? Iván, Ángela, Oseas, muy contento de estar acá, gracias a la invitación de Pronaturaleza. Y para poder responder al tema, yo quisiera compartir con ustedes pantalla para darles una muy rápida mirada a la situación de la Amazonía, particularmente de los pueblos indígenas amazónicos en esta pandemia. ¿Me confirman que estamos mirando mi pantalla, por favor? Sí, es correcto, Ernesto. Gracias. Entonces, vean, este ha sido más o menos el proceso de los últimos meses, ¿no? Todos recordamos el 16 de marzo, el presidente Martín Vizcarra declaró el estado de emergencia, la inmovilidad social, y esta fue la respuesta más pronta y enérgica probablemente de todo el continente. Pero para ese entonces, para el 16 de marzo, ya una gran cantidad de organizaciones indigenistas y ambientalistas habían llamado la atención sobre la preocupación de la vulnerabilidad de los pueblos indígenas amazónicos a esta nueva enfermedad, a esta enfermedad emergente, porque en el caso especial de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial, sabemos hace muchas décadas que tienen una vulnerabilidad inmunológica importante a las enfermedades virales, particularmente las respiratorias, las infecciones respiratorias, que se presentan en la sociedad mayor, pero además también porque debido a las condiciones de pobreza en la que vive una buena parte de la población indígena amazónica, suelen presentar condiciones de comorbilidad que desde muy temprano se estaban identificando como riesgo de empeoramiento y de muerte si es que uno se enfermaba de COVID-19, ¿no? Por ejemplo, encontramos casos de diabetes, hipoglicemia en población indígena de manera importante. Solo al día siguiente de la declaración de emergencia, ya se confirmó el primer caso de coronavirus en la selva peruana. Y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, la CONAP también, empezaron a elevar también la voz de alerta. De hecho, en lo que vamos de pandemia, desde el 20 de marzo hasta agosto, la Defensoría del Pueblo, que muy tempranamente recogió estas voces de preocupación, ha publicado no menos de 30 informes y exhortaciones al Estado peruano para que se atendiera la pandemia en el caso de población indígena de manera especial. Además, todos sabemos, todo el Perú se ha enterado de que la pandemia ha tenido una expresión particularmente insidiosa en la Amazonía peruana en general. Estos son datos del CAAP, del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, con las cifras tremendas que hemos tenido en la Amazonía. La incidencia de la pandemia en la Amazonía ha sido un 63% superior al promedio nacional, así como la mortalidad, y como ustedes saben, se ha evaluado en un momento dado que por lo menos el 80% de la población de Iquitos se ha visto contagiado en un momento dado. 60 días después de la declaración de estado de emergencia, el Estado peruano finalmente produjo un decreto legislativo 1489 que empezaba a tomar cartas, digamos que coordinadas en el asunto. Y esto fue además algo más de un mes después de que la COICA, la coordinadora indígena de la cuenca amazónica, que conjuga a las organizaciones indígenas de la Amazonía, enviaron una alerta mundial sobre la situación que se veía venir, que ya estaba ocurriendo entre los pueblos indígenas. Las organizaciones
no han cesado de requerir acciones efectivas del Estado, al tiempo que intentaban responder por sí mismas a la pandemia. Las comunidades cerraron sus puertas, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas cerró el ingreso a las áreas protegidas donde hay población indígena como el Manu, muy temprano en este proceso. Aún así, la pandemia empezó a hacer estragos graves entre nuestros pueblos indígenas. En lo que va de la pandemia, tenemos muchos casos que vamos a ver en un instante de contagio, pero además hemos tenido que ser testigos de la muerte de decenas de indígenas, de líderes históricos y de ancianos indígenas, Benjamín Rodríguez entre ellos, Manuín y muchos más. Y estas son las cifras que eventualmente recién en agosto empieza a ofrecer el Estado peruano. Estos son los datos oficiales del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Desde antes, como ustedes vieron en el CAP y en Ucayali, la organización Propurus ya habían empezado a ofrecer la mejor información posible, pero estas son las primeras cifras que se comparten en agosto a nivel oficial, porque recién en mayo se aprobó el recojo de información sobre lo que se ha llamado la variable étnica, es decir, la identificación étnica de las personas contagiadas, de las personas fallecidas por COVID, ¿no es cierto? Y algunas de las regiones demoraron, como vamos a ver en un instante, en empezar a levantar esta información. Para ese momento, para fines de agosto, ya teníamos cerca de 22.000 indígenas registrados con COVID. El pueblo Guajún de Amazonas, de la selva norte, ha sido el más golpeado, ha puesto casi que 1 de cada 4 personas indígenas se enfermaron, y no muy lejos los Pichuaruna, que están fundamentalmente en Loreto, como ustedes pueden ver. Y esto nos permite hacer un cálculo de la incidencia de la pandemia en los pueblos indígenas, que en ese momento, con estas cifras, se aproxima a 438 personas contagiadas por cada 10.000, versus la incidencia de la pandemia a nivel nacional, que es 2 veces y media menos. Es decir, los indígenas están sufriendo la pandemia de manera muy, muy desproporcionada, y debemos recordar que hay grupos indígenas que tienen menos de 1.000 personas. Entonces, esta pandemia y su mortalidad ponen en riesgo real de desaparición cultural a más de un grupo indígena. Y estas son, al 20 de septiembre, esta es información que he conseguido hoy día, las defunciones confirmadas en la Amazonía en los principales distritos con población indígena en los departamentos de la Amazonía. No están todos los departamentos, están solamente los casos principales en Amazonas, Junín, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. Y ustedes pueden ver cómo la mortalidad en estos distritos con población indígena, en algunos casos, sigue todavía aumentando. No se ve un punto de inflexión todavía. En el caso de Amazonas, es evidente además que tenemos subestimación, porque recién en junio empezó a reportarse esta variable. Y todavía en este momento tenemos dificultades para poder identificar con claridad quiénes son los indígenas que están muriendo por COVID-19, dónde están, y diferenciarlos del resto. Pero la mortalidad por encima de lo normal está claramente representada en toda la Amazonía indígena. Además, la COVID ha llegado a los pueblos en contacto inicial, han llegado a la Reserva Territorial Cuapacori-Nahuananti, donde se evaluaba... Ernesto, ¿me permite? Aquí estoy cerrando.
Sí, no, Ernesto, si pudieras hablar un poquito más alto, por favor. Perdón, un poquito más alto. Sí. La pandemia también ha llegado a los pueblos en aislamiento, a los pueblos en contacto inicial. Esperamos que no haya llegado y no tenemos ninguna evidencia de que haya llegado a los pueblos aislados, pero preocupa mucho que necesitamos tener una estrategia epidemiológica en ejecución, con gente ya en campo, en todas las zonas donde hay presencia de indígenas en aislamiento y en contacto inicial, porque la epidemiología, el riesgo de contagio especialmente de brotes posteriores a los grandes brotes a nivel de la sociedad mayor, son un riesgo muy serio que tenemos que tomar en consideración. Y recordemos que las reservas indígenas en el Perú no están libres del ingreso de gente externa, porque todavía existe la amenaza legal de que puedan ser invadidas por proyectos extractivos. Y este es el tema final que quisiera mencionarles. Y es que en la Amazonía las actividades ilegales y las actividades extractivas no se han detenido durante la pandemia. Ya el embate sobre los pueblos indígenas y sus territorios venía muy fuerte y ha continuado hasta el punto que estamos identificando nuevos focos, por ejemplo, de minería ilegal en el Pariamanu, y parece que la reactivación espontánea económica después del primer brote de pandemia está también entrando con mucha fuerza. Por ejemplo, el servicio forestal ya en agosto estaba alertando de que hay un 121% de elevación con respecto al año pasado de los incendios forestales en Amazonía. Entonces, esa es la situación, es una situación extremadamente preocupante. Muchísimas gracias, Ernesto, por tu intervención clarísima y con algunos datos que son realmente bastante claros y dramáticos en realidad de la situación que se ha venido viviendo y que todavía se vive en gran parte de la Amazonía peruana.